Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos una vez más, apreciados amigos, por medio de la señal del nuevo tiempo, la señal de esperanza, en este programa que conocemos que está titulado Creed en sus profetas, que es la motivación de nuestros programas de cada día, encontrar los consejos inspirados de parte de Dios a la sierva, a la mensajera Elena White, para cada capítulo de la Biblia que estamos estudiando, primero en el programa Reavivados por su Palabra y ahora justamente con el complemento del Espíritu de Profecía. Para esto nos convocamos juntamente con el pastor Bruno Razo y buscamos el consejo inspirado. Gracias, Pastor Eber. Lo que hacemos en este espacio es plantearnos un par de preguntas, destacar algunas lecciones básicas del capítulo en los comentarios de Elena de White y buscar la aplicación de esa lección a nuestra vida. Así que saludamos con alegría, con respeto, con cariño a todos nuestros amigos y hermanos y ya nos introducimos en 2 de Samuel, capítulo 2. Nos presenta inmediatamente al empezar el capítulo 2 de 2 de Samuel una situación interesante. La gente de Jabes de Galat había recogido los cuerpos de Saúl y Jonatán y entonces los traen, se los presentan a David y tal vez desconfiando un poco, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer David? Y en vez de reaccionar como haría cualquier rey pagano, él les dice gracias porque tuvieron misericordia, porque trataron con dignidad a este rey fallecido, y les agradece y les dice, bueno, id en paz. Y finalmente eso muestra la coherencia del carácter de David. ¿Cómo nos amplía Elena White este episodio? En Patriarcas y Profetas, página 688, Elena de White dice: uno de los primeros actos del monarca recién coronado consistió en expresar su tierna consideración y afecto por la memoria de Saúl y Jonatán. Al saber del acto heroico de los hombres de Jabes, de Galad, que habían rescatado los cuerpos de los jefes caídos en la batalla y les habían dado sepultura honorable, David envió a Jabes una embajada con el siguiente mensaje: benditos seáis vosotros de Jehová por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, que Jehová os trate con misericordia y verdad,
también yo os trataré bien por esto que habéis hecho. Anunció luego su ascensión al trono de Judá y solicitó la lealtad de quienes habían demostrado tanta sinceridad. Ahora, fíjate este detalle, dice uno de los primeros actos del monarca. A ver, suele ocurrir con muchas personas que cuando tienen una función o un cargo o un puesto de responsabilidad que aparentemente a los ojos humanos es mayor, suele ocurrir que a veces el cargo, la responsabilidad, la función cambian a la persona. Sin duda. ¿Sí o no? Sí. Tiene otra actitud, ahora mira desde arriba, pretende mirar desde arriba, es menos contemplativo. Antes criticaba al que dirigía, que imponía, que daba órdenes, ahora impone, da órdenes, está todo bien. Pero dice, uno de los primeros actos de este monarca fue tener, o sea, no lo mareó el cargo, la responsabilidad. Siguió teniendo la misma actitud, condescendiente, amable, cortés, de consideración a aquellos que habían hecho un bien, aún dentro de una familia que lo tuvo en jaque a David, ¿no? Claro. Sí, David podría haberse desentendido del asunto. Pero alguien dijo que una persona se nota su bondad y su corazón en la manera en que trata a los animales y a los enemigos. Fíjate, cuando una persona buena trata bien a los animales, aunque no los conozca, ¿no es cierto? Claro. Porque no tenemos ningún motivo para tratarlos mal. Una persona también se nota su bondad en el trato hacia los animales y en el trato hacia enemigos o vinculados a los enemigos. Entonces, eso fue también una prueba de la presencia de Dios en la vida de David. Y la historia continúa de una manera interesante. Dice que estos hombres sí declararon su lealtad a David, pero había un general que había sido muy valiente, un general de Saúl, que decide no seguir esta conducta. Decide utilizar a uno de los hijos de Saúl que habían quedado y dice, bueno, yo voy a actuar en legítima defensa de la descendencia del primer rey de Israel. Coloca a Isboset simplemente como un instrumento de su deseo de poder. Como una fachada. Como una fachada, ¿no? El nombre de fantasía de la empresa. Claro, exactamente. Coloca a Isboset y dice, vamos a coronarlo. ¿Cuál era la motivación de Abner detrás de las intenciones de coronar a Isboset? Elena de White dice así, las circunstancias que rodeaban a Abner sirvieron para desenmascarar su verdadero carácter y revelaron que era ambicioso y falto de principios. No estaba queriendo honrar a Saúl, ni tampoco a Isboset. Lo que estaba era demostrando su ambición y su falta de principios. Había estado vinculado estrechamente con Saúl, en él había influido el espíritu del rey para hacerle despreciar al hombre que Dios había escogido para que gobernara a Israel. El odio que le tenía había aumentado por el mordaz reproche que David le había dirigido cuando quitó del lado de Saúl el jarro de agua y la lanza del rey mientras éste dormía en su campamento. Este reproche se había clavado en su pecho y decidió llevar a cabo sus propósitos de venganza, crear una división en Israel que pudiera exaltarle. Se valió de los representantes del monarca fallecido para fomentar sus ambiciones y fines egoístas. En el pasado él no había cumplido totalmente con su deber en algún momento. Claro. Y se lo hicieron notar. Y él quedó herido. Nosotros decimos, sangra la herida, ¿no? Él quedó sangrando por la herida. Y cuando tuvo la primera oportunidad, él lo puso en evidencia. Pero así como el sangrar de su herida fue encubierto, también pretendió que fuese encubierta esta actitud. Claro. Entonces él la quiso esconder detrás del aparente noble propósito de manifestar lealtad por Saúl y por la descendencia directa de Saúl. Abner sabía que Isboset, con las dificultades que tenía, podía ser un rey títere, que en realidad él estaría gobernando detrás de Isboset. Claro, él no tenía interés en Isboset. Era su ambición, era su odio, era su resentimiento, era
producir división en el otro, dice, divide y reinarás. Querían dividir a los otros para entonces él ser exaltado. Sí, y vea, hay que ver cuánto tiempo él guardó ese resentimiento, aquella oportunidad en que Abner, al lado de su jefe, del rey, Saúl, estaba para cuidarlo, se duermen y viene David en medio de la noche, ¿no? Y muestra, se saca algunos de los elementos, Claro. ¿no? Elementos propios, personales de Saúl, y entonces luego le reprocha, mira Abner, no has cuidado de tu rey. Eso nunca se lo perdonó Abner a David. Pero fue verdad, o sea, él no hizo su trabajo. Correcto. Él expuso al rey a la misma muerte. No murió por la actitud cristiana de David, pero de todas maneras David quiso hacerle saber a ambos que él tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. O sea, quiso mostrarles, ¿no? una simpatía. Claro. No quería la violencia, no quería la muerte. Y ellos, digo, los dos, ¿no? En lugar de interpretar ese gesto como un buen gesto, lo interpretaron todavía como una ofensa, una burla. Mira el papelón que me has hecho pasar. Claro. Así es. La verdad, amigos, es que el resentimiento, el rencor pueden durar mucho tiempo, pero con Dios todo es posible vencer. Tenemos un consejo importante y enseguida retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Tenemos el momento preciso para ofrecerles una invitación importante y también la bendición de Dios. Si el veneno del resentimiento está amargando tu vida por alguna razón, justificada o injustificada, quería plantear la posibilidad de que recurras al antídoto de la gracia, del perdón, de las promesas del Señor. Pueden curar tu vida y a través de ti pueden ser curadas muchas vidas más. Ahora vamos a orar. Señor, si algún mal sentimiento está llenando de enfermedad o de miseria nuestra vida, te pedimos en el nombre de Jesús, en los méritos de aquel que murió para que pudiéramos vivir, que toda victoria sea lograda en nuestra vida, que quites esos sentimientos negativos de resentimiento, de odio, de envidia o cualquier otro sentimiento negativo y que vacíos podamos estar llenos de tu presencia y de todo el amor, la fe que proviene de tu palabra. Bendícenos a todos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, les extendemos una invitación para el día de mañana, el reencuentro a través de la señal de Nuevo Tiempo, en Creed en sus profetas.